Buenas tardes, profesor y compañeros. En este video se va a realizar la explicación del algoritmo de fuerza bruta que actúa como solución de un problema de programación no lineal. En este caso, el problema de la inversión explicado anteriormente por el profesor Julio. Dado θ y delta x1 es igual a delta x2 y delta x, realice un algoritmo de fuerza bruta que busque la solución del problema de la inversión en el intervalo de x1 y x2 pertenezcan a 0,5. Y las preguntas son: ¿por qué no guardar el máximo dentro de los ciclos? ¿Y de qué depende la complejidad de la solución del problema? Comenzaremos por el pseudocódigo que entregará la solución al problema. El primer paso será leer los valores de θ, delta x1, delta x2 y delta x, siendo estos tres últimos los que tendrán el mismo valor. El siguiente paso será evaluar los valores de x1 y x2 en el intervalo de 0,5. Y dependiendo del valor de delta x, se va a cambiar el valor que se estará evaluando. En caso de que la suma de x1 y x2 sea menor o igual a 5, la tupla se guardará en una lista definida anteriormente. El tercer paso es calcular el valor máximo de la tupla dependiendo del valor de x1 y x2 eh, que fueron utilizados eh, para llegar a ese valor. Y finalmente se muestra en pantalla el valor de x1 y x2, que representará el punto de la solución y el valor máximo resultante. Pasando a la explicación del código realizado, para encontrar la solución del problema por fuerza bruta, la primera parte del código es la definición de la función objetivo, dada los parámetros que son x1, x2 y θ. Esta función retornará el valor de la función objetivo z. Posteriormente se definen los valores de θ y delta, siendo θ el valor utilizado para determinar la compensación entre el riesgo que hay al hacer la inversión y lo que nos va a retornar en cuanto a ganancia. El uso de esta variable indica que se está resolviendo un problema de programación no lineal. La variable delta se utiliza posteriormente para ir cambiando los valores de x1 y de x2 dentro de un rango determinado, que será entre 0 y 5. También se deben inicializar las variables x1, x2 y x con 0, y la lista que almacenará las tuplas para que puedan ser utilizadas en la siguiente parte del código. Ahora se hace un ciclo anidado para ir cambiando los valores de x1 y de x2, según el valor que se le haya dado a delta. Para iterar los valores de x1 y de x2, se utiliza la librería NumPy con su función arrange. Le damos el valor inicial, el valor final y le sumamos delta para que pueda ser utilizado. Y le asignamos delta para definir el espaciado entre cada valor. En caso de que la suma de x1 y x2 sea menor o igual a 5, se almacena en la variable x los valores de x1 y x2 y se almacena la tupla dentro de la lista, usando de parámetros la variable x y el valor de la función objetivo dados los valores de x1, x2 y θ. Una vez terminado el ciclo, se busca el valor máximo dentro de la lista de tuplas utilizando max junto con la lista. Finalmente, se muestra en pantalla los valores de x1 y x2, que determinan el valor máximo de la función objetivo, junto con el valor máximo en cuestión. El resultado obtenido según los valores definidos en el código son los siguientes: x1 siendo 5 y x2 siendo 0. El valor de la función objetivo es 5.9955. Y respondiendo a la pregunta de por qué no guardar el máximo dentro de los ciclos, esto no se hace debido a que se estará reiterando y calculando el valor máximo dentro de la lista de forma repetida, y no sería la manera más eficiente de resolver el problema. Por esto se calcula el valor máximo luego de haber almacenado todos los datos o los valores dentro de la lista. Y respondiendo a la segunda pregunta de qué depende la complejidad de la solución del problema, la complejidad de la solución dependerá principalmente del valor que se le asigna a delta, dado que si se le da un valor alto, se valorará una menor cantidad de puntos dentro de la función objetivo y la solución podrá ser menos acertada,
mientras que si se le da un valor bajo, se va a evaluar en mucho más puntos y la solución será mucho más precisa.